Estamos a un mes largo de la inauguración de la COP16, que es la cumbre de sostenibilidad, de la cual será sede Cali, en nuestro Valle del Cauca. Cumbre a la que viene Christian Samper, que es uno de los grandes, no solo biólogos en el mundo, responsable hoy de la Bezos Earth Fund, es una de las grandes autoridades en materia de sostenibilidad ambiental. Ha sido director del Smithsonian, es biólogo en Colombia de la Universidad de los Andes, fue director de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre. Digo, es una de las grandes autoridades sobre temas naturales y de biodiversidad. Doctor Samper, buenos días. Muy buenos días, Néstor, un saludo y un placer estar con ustedes hoy. ¿Dónde lo cojo? ¿Está en Nueva York? Estoy aquí en la ciudad de Nueva York, sí, cómo no. Bueno, y está confirmado, viene usted para Cali, ¿no? Sí, claro. Este es un evento muy importante y además cualquier excusa de ir a Cali, estar allá con la gente que tanto quiero, es un placer poder estar con todos ustedes. Este Bezos Earth Fund, el Fondo para el Cuidado de la Tierra de la Fundación Bezos, ¿a qué se dedica, doctor Samper? Este es un fondo que creamos hace 3 años con un compromiso de Jeff Bezos comprometido con el futuro del planeta y estamos enfocados en 2 temas centrales. La protección y restauración de la naturaleza, por una parte, y otro es las soluciones al tema de cambio climático. Se trata de construir un futuro sostenible donde pueda mejorar la calidad de vida para toda la gente y todas las especies del planeta. ¿Ese fondo tiene cuánto dinero? El compromiso es invertir $10.000 millones de filantropía en estos proyectos alrededor del mundo. Bueno, y eso da una idea no solo del compromiso, sino de la autoridad de quien habla en este momento, que repito, es Christian Samper. Esta cumbre, la COP16, doctor Samper, ¿para qué va a servir? ¿Esto cómo se va a traducir? ¿Qué clase de declaración al final podría haber? Bueno, esta es una reunión muy importante, Néstor, porque es la reunión más importante en el mundo sobre temas de biodiversidad, es lo que se llama el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que fue firmado inicialmente en 1992 durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Y lo importante es que va a haber más de 190 países del mundo que van a venir a Cali a discutir cómo podemos trabajar juntos para poder proteger la vida en el planeta. Y va a ser una oportunidad muy importante, más de 10.000 participantes, donde se traza esa agenda de qué es lo que vamos a hacer como países como Colombia y los otros 190 países, con colaboración con el sector privado y con el sector filantrópico, para comprometernos no solo a prevenir la extinción de la biodiversidad, sino restaurarla para el bienestar de las comunidades alrededor del mundo. Sí, doctor Samper, siempre ha estado sobre la mesa la discusión sobre qué tan efectivas en la práctica son este tipo de cumbres. Hay algunos casos exitosos, usted los ha relatado en varias de sus conferencias, como aquellos que han evitado, por ejemplo, la extinción de las ballenas. En este caso, ¿cómo se podría lograr que la COP16, la COP que se va a realizar en Cali en octubre y noviembre, tenga elementos suficientes para que produzca resultados en la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad? Sí, yo creo que hay que enfocarse en unos pocos resultados claves que tenemos que hacer, y mencionaba en estos días en una entrevista que yo creo que hay 3 temas fundamentales para la COP. Hace 2 años en Montreal el mundo llegó a un acuerdo de lo que se llaman las metas del marco global de biodiversidad, Kunming-Montreal, que es una agenda global, por ejemplo, donde se plantean metas como el proteger el 30% del planeta de aquí al año 2030. Pero ahora lo que necesitamos son 3 cosas. 1, los planes nacionales, cómo cada país va a comprometerse con eso. Entonces Colombia debe llegar con un plan nacional, una estrategia nacional ambiciosa y liderar el proceso para que los demás países se comprometan. 2, la financiación, porque implementar estos planes va a requerir recursos nacionales, recursos internacionales, compromisos de gobiernos y del sector privado. Y el tercero, que es un tema un poco más especializado pero muy relevante, es el tema que se llama las secuencias digitales de la información genética. Hoy en día estamos en un momento en que el mundo, este va a ser el siglo de la genómica, y la información genética tiene gran potencial para la salud, para la agricultura y otros temas, y ese es el gran tema para esta COP16, llegar a un acuerdo global de cómo se va a usar esa información y cómo se van a generar recursos que vayan a la conservación de esa biodiversidad trabajando con comunidades indígenas y locales.
Doctor Samper, bajo su óptica y aprovechando que estamos conversando con usted, ¿cómo debe hacerse una transición energética ordenada en un país? Se lo pregunto porque en Colombia estamos en esa discusión y se están tomando decisiones como la de frenar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, pensando en esa transición energética. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales y qué se debería tener en cuenta? ¿Cómo se debería hacer esa transición? No, sin duda alguna, yo creo que hay dos grandes transformaciones que tenemos que hacer a nivel mundial para poder armar un desarrollo sostenible. La transformación energética y la transformación de los sistemas de alimentación. En el tema energético se trata de hacer esa transición hacia las energías renovables, que por fortuna han venido bajando de costo y hoy en día tenemos el costo de la energía solar ha bajado muchísimo. Tenemos energía eólica, energía térmica, muchas otras fuentes de energía y sin duda alguna que la transición tiene que ser ir descarbonizando la economía, salir de eso, pero es un proceso gradual. Algunos países ya van muy adelante en este proceso, países como Islandia y otros, donde ya básicamente el 100% de la energía es renovable y Colombia tiene un gran potencial en ese tema. Debemos avanzar hacia allá. Y el último tema que diría es el tema de justicia social, porque obviamente en estos procesos de transición lo importante es que los costos y beneficios se distribuyen de manera justa y equitativa dentro de la sociedad. Sí, señor Samper, usted habla de la financiación y la pregunta es ¿quién debe liderarla? Porque ha insistido mucho el presidente Petro y su ministra de Ambiente que una propuesta será que los países puedan cambiar deuda externa para estos temas de medio ambiente y biodiversidad. La financiación de lo que se decida en la COP, ¿quién la debe liderar? ¿De dónde debería salir esa plata? Pues hay un estudio que se publicó hace un par de años que hizo el Paulson Institute, que estima que a nivel mundial se debería invertir cerca de $200 mil millones anuales para la implementación de esta agenda. Y eso incluye recursos nacionales, recursos de cooperación internacional, recursos del sector privado y otras fuentes de financiación. El tema de deuda es un tema interesante en el cual puede ser una de las herramientas, refinanciar esa deuda para temas de conservación. De hecho, el año pasado Ecuador, nuestro país vecino, hizo un cambio de deuda muy interesante para conservación marina en las Islas Galápagos, en el cual se refinanció una deuda de $1.600 millones que llevó a conservación. Yo creo que ese modelo se puede replicar en muchos países, pero eso es solo una parte pequeña de la solución. Necesitamos también las inversiones del sector privado y de los gobiernos nacionales con estos temas hacia el futuro. Sí, Cristian, usted dice información genética, secuencias naturales de información genética. ¿Eso qué quiere decir, si es tan amable la explicación? Sí, a ver, lo que estamos hablando es que todos los seres vivos en el planeta tenemos información genética por dentro. Y en los últimos 50 años hemos visto una revolución en el tema de genómica y se trata realmente que hoy en día esa información genética es lo que codifica toda la expresión, desde nosotros como seres humanos, a los alimentos que consumimos, a los árboles que vemos, todo esto. Hoy en día podemos no solamente secuenciar esa información genética, sino podemos hacer cambios a esa información que nos permiten, por ejemplo, solucionar muchos temas en salud, tener nuevas variedades de cultivos agrícolas. Esa gran biblioteca genética que tiene un país como Colombia es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para que esa información sea uno de los elementos de desarrollo para el futuro de Colombia. Por eso, pero esto en la práctica quiere decir, estoy pensando, usted me dice si estoy equivocado, viene una empresa europea o china o asiática, de donde sea, saca los genomas, la genética de plantas que hay en Colombia, ¿cierto? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario de ese gran banco genético que hay en nuestro país en particular, para ponerle el nombre propio a Colombia? Claro, y eso fue precisamente el gran paso que se tomó en 1992, es decir, que el contenido, los genes, la diversidad genética que está en Colombia, le pertenece a Colombia, pero la información que se deriva del uso de esos genes ya hoy en día está en ese dominio internacional. Y lo que se está hablando es de un acuerdo global en el cual las grandes empresas se comprometan a pagar un porcentaje de sus utilidades para enviarlas de vuelta a los países de origen y crear un fondo multilateral. Y esa es la gran oportunidad que tenemos en Colombia, y para mí es la gran oportunidad de la COP16 si se logra llegar a un acuerdo global. Yo intento traducir. Esto quiere decir, si tenemos una orquídea o un árbol o una mata
que produce genéticamente salud o la base para un medicamento. Quiere decir, si nosotros ponemos las plantas, que esa genética se traduzca en dinero posterior para Colombia. Sí, correcto. Y la ventaja es que hoy en día tenemos las herramientas que nos permiten no solo entender, sino poder utilizar, incluso cambiar la información genética de una manera que nos permita enfrentar los grandes retos que tiene un país como Colombia. Esto es lo que quiere. Y yo siempre he dicho, sí. No, le iba a decir, entre paréntesis, esto lo que quiere decir es que detrás de toda esta discusión hay muchos intereses financieros y hay mucha plata de por medio. Correcto, sin duda, porque estamos hablando, imagínense, todo el sector agrícola, todo el sector farmacéutico, una gran cantidad de sectores que dependen del uso de esa información genética. Y lo que se trata es que Colombia realmente pueda agregar valor. Yo a veces en entrevistas en los últimos años he dicho, a mí me parece que lo que necesita Colombia es una especie de Ecopetrol enfocado en los temas de biodiversidad, donde podamos generar riqueza, generar la información y no exportar el material genético, sino agregar valor trabajando con las universidades, con las empresas, de tal manera que podamos realmente generar riqueza y que esa riqueza revierta a las comunidades que están protegiendo esa biodiversidad. O sea, nosotros tenemos aquí el banco de producir billetes, toca sacarle dividendos a esa inmensa riqueza que tenemos en Colombia. Correcto, y ahí es donde viene la importancia de hacer las inversiones en ciencia y tecnología que necesita un país como Colombia. Y afortunadamente tenemos buenas universidades, buenas entidades, pero tenemos que fortalecer eso para que podamos agregar valor y fortalecer la investigación científica y usarlo para generar riqueza. Hablando de esas comunidades en donde hay esa materia prima genética, digo, ¿cuál es la más rica en Colombia, doctor Samper? A ver, Colombia es uno de los países de mayor riqueza a nivel mundial. Yo creo que estamos hablando de la región andina, tiene una gran cantidad de riqueza, el Chocó tiene una gran cantidad de especies únicas y la Amazonía. La ventaja que tiene Colombia es que tiene una gran diversidad de ecosistemas y como hemos dicho a veces, para ponerlo en perspectivas, Colombia representa el 1% de la superficie terrestre del planeta y en ese 1% tenemos 10% de todas las especies que se conocen. 1% del planeta, 10% de la vida. ¿El fondo suyo, el de Jeff Bezos, está aquí por filantropía o intentando también meterse en el tema de genomas y del banco genético, etcétera? Este es un fondo estrictamente filantrópico. Nosotros no hacemos inversiones comerciales, pero sí hacemos inversiones para proteger esto. Entonces, por ejemplo, hicimos una inversión en el CIAT en Cali, en Palmira, precisamente para proteger un banco de semillas que permitan usar esa información para el bienestar de cultivos agrícolas. Entonces, es uno de los proyectos. Y el otro que hemos invertido en Colombia es algo que se llama Herencia Colombia, que es un proyecto en el que invertimos $20 millones con otros donantes privados, con el gobierno de Colombia, para fortalecer la financiación de los parques nacionales de Colombia. Y usted, que se ha movido también en este mundo de las declaraciones multilaterales, ¿ve sacando algo particularmente grande, algún avance en esta COP16 en Cali? Yo creo que para mí la gran oportunidad es el Tratado de Información Genética. Si logramos que los 190 países del mundo lleguen a un acuerdo concreto para poder generar ese fondo mundial y que permita redistribuir las utilidades que vienen del uso de la información genética, yo creo que eso sería un legado muy importante para Colombia y para el mundo. Y eventualmente, ¿quién se opone a ese acuerdo? Es decir, si suena lógico lo que usted está diciendo, pero también estamos hablando de intereses económicos, ¿quién está para que no haya ese acuerdo? No, correcto, porque estamos hablando, pues muchas de las empresas que son empresas con ánimo de lucro, que es una negociación en la cual se tiene que llegar a un acuerdo, no solamente de qué porcentaje de las utilidades pueden ir a un fondo, sino cuáles son los mecanismos de distribución para que esos recursos realmente reviertan a las comunidades locales, que son los guardianes de esa biodiversidad. Sí. Detrás de esto están, por ejemplo, se me ocurre a mí, compañías agrícolas transgénicas, ¿no? Hoy en día tenemos nunca hemos tenido tantas herramientas, laboratorios, todas las empresas del sector agrícola, del sector farmacéutico, del sector cosmético. Hay una gran cantidad de empresas que usan información genética para generar distintos productos. No. ¿Y la cosmética cómo usa eso, por ejemplo? En términos, por ejemplo, de fragancias,
porque vemos, por ejemplo, muchos de los temas que estamos ahí, de cómo se generan esas fragancias, cuáles son los genes que codifican eso y cómo se pueden modificar. Eso es lo interesante, que hoy no se trata solamente de describir lo que tenemos, sino de poderlo utilizar. Y las herramientas que tenemos a nivel de genómica nos permiten entrar a hacer unos estudios y incluso a cambiar la composición genética de una manera increíble. Entonces yo creo que este va a ser el gran siglo de la genómica para el mundo, y es una gran oportunidad, y para mí esa es la gran ventaja comparativa y la oportunidad que tiene Colombia. Y esta entrevista es para aterrizar un poquito para lo que serviría esa cumbre, la COP16 en Cali, que está a punto de arrancar. Doctor Samper, es un gusto saludarlo, muchas gracias. Con mucho gusto, Néstor, allá nos vemos, lo espero en Cali. Allá voy, sí señor, allá vamos a estar, ¿cómo no? Muy bien, allá nos vemos. Así que allá un saludo a todos y muy orgulloso de que Colombia sea el país anfitrión de esta COP16. Sí, y me alegra saludarlo porque digo, usted es una de las grandes, si no la mayor autoridad de Colombia en estos temas de sostenibilidad. Cristian Samper esta mañana desde Nueva York. Un abrazo, gracias, 8:56. Estás escuchando Blue Radio.